Bienvenidas y bienvenidos a esta temporada especial de Presencia Cultural, en la que vamos a repasar lo mejor de nuestro repertorio del 2023. Estamos muy felices de compartir con ustedes un nuevo domingo en este verano 2024 y hoy les acompañamos presentando una entrevista a Eduardo Toqueshi, uno de nuestros artistas plásticos contemporáneos más talentosos y entrañables. Él los recibió en su taller y repasó con nosotros no solo los secretos de su pintura, sino también su incursión en la literatura y sus raíces japonesas. Y también recuperamos el informe que hicimos en torno al documental en el Perú, visitando iniciativas como DocuPerú y repasando el papel que la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, el DAFO del Ministerio de Cultura, cumple en el desarrollo e impulso de la industria del cine nacional independiente. Y en el bloque del placer de los ojos, Raúl Cachay repasa los mejores estrenos del streaming. Nunca está de más repasar las cosas buenas que nos trajo el año pasado. Bienvenidos y bienvenidas a Presencia Cultural. Eduardo Toqueshi, un pintor sin igual, maestro universitario y ahora también escritor, es un referente ineludible del desarrollo de la pintura contemporánea. Es imposible no conmoverse con su trabajo, que es muy versátil, es original. Tomarse un momento para observar un cuadro de Eduardo Toqueshi es casi como mirar al autor a los ojos, porque podemos ver la exploración del universo desde su propia perspectiva. Toqueshi es descendiente okinawense y sus abuelos emigraron al Perú a comienzos del siglo XX. La tradición japonesa y su ineludible identidad peruana se mezclan en el corazón y en el arte de nuestro invitado. Eduardo, haber leído tu libro, ¿Sansu o Sansu? Sansu. Me ha hecho recordar mucho a una actividad que mi mamá ha hecho constantemente en los últimos años, que es crear el árbol genealógico de mi familia. Y confieso que yo nunca le di la importancia que ella le da, o sea, la cantidad de tiempo y amor y emoción que hay detrás de esta construcción del árbol genealógico, y lo veo en ella, y es algo que siento que tengo pendiente. Me imagino que de alguna u otra manera lo que has hecho con este proceso de escritura es un poco pensar mucho en tus antepasados. ¿De qué manera eso te ha... O sea, ¿qué ha generado en ti este ejercicio? La cultura japonesa, la parte religiosa, tiene mucho que ver con la idea de respetar, venerar a los antepasados, ¿no? Somos parte de un gran río que viene desde la rana que saltó del mar, ¿no? Sí. Sansu es el río que separa a los vivos de los muertos, de los antepasados. Cada cierto tiempo, en una festividad que se llama el Obon, los antepasados logran cruzan este río, el río Sansu, y nos vienen a visitar. Somos parte de un pasado, de un ayer, para poder justamente entender qué somos y a dónde vamos. Yo antes tampoco le hacía mucho caso a los antepasados. Vivía el hoy y el mañana lo quería planear y todo. Pero me di cuenta que gran parte de lo que ha pasado en mi vida tiene que ver los abuelos. He sido formado. Yo siempre digo que yo viví en una isla llamada Okinawa, que estaba a media cuadra del parque universitario. Viví entre el sashimi y el ceviche. Viví entre la iglesia de los huérfanos, la católica, y también la religión shintoísta. Y hay una reflexión de vida, de muerte, de dónde venimos, a dónde vamos. Pero no solamente está presente en algunos escritos de este libro, sino también en los últimos años mucha gente ha estado, entre los que me incluyo, siguiéndote a través de tu cuenta de Instagram, que haces escrituras, poemas cortos, preciosos, muy bonitos, que reflexionan justamente sobre la muerte. Sí.
a los 63 años me he dado cuenta que sí, pues que la muerte es una bala ineludible, ¿no? Pero mientras estamos vivos, podemos reflexionar sobre eso. Podemos reflexionar para poder pisar tierra, ¿no? Hablar sobre la muerte es hablar de la vida, ¿no? De todas maneras, es hablar sobre la actitud que tenemos en la vida, ¿no? Varios de los textos que tengo ahí hablan sobre eso, sobre esa preocupación. No es tanto angustia, ya no, sino es simplemente reflexión, ¿no? La muerte nos hace reflexivos. Sin duda, con infinidad de preguntas y tal vez muy pocas respuestas. Sí, claro. Sí. Ahora, pensando en Japón, pensando en Perú, y quizás la pregunta puede ser un poco banal, pero claramente eres peruano, pero debe haber algo que has aprendido de la cultura japonesa que está en ti de alguna manera. Indudablemente. ¿Qué hay? Hay muchísimo de bueno y de mal. Hay muchísimo de la manualidad japonesa, porque es una persona sumamente manual, lo minucioso, el dibujo, también el silencio, que no siempre es bueno. La introspección. La introspección, comérselo todo. Comerse el sapo, Claro. ¿no? También es muy japonés, ¿no? Pero yo me siento totalmente peruano, o sea, me siento increíblemente peruano, indignadamente peruano, y me siento sorpresivamente peruano muchas veces. Cuando hablas de introspección, comerte el sapo o la necesidad de ser más expresivo o no, ahí me da mucha curiosidad de saber cuánto te comías el sapo cuando te dedicabas enteramente a la pintura y cuánto se ha abierto a través de la escritura. Yo creo que a veces uno escribe cuando justamente no es pintable, cuando no puedo pintar, ¿no? Sansu, la parte escrita, es cosas que tenía acumuladas dentro y que de alguna manera fue sacarlo con la palabra, ¿no? La imagen yo la manejo ya por profesión, claro, por años. Claro. No es que sea muy fácil, pero me es más familiar. Mientras que la escritura, el proceso es muy diferente al de la pintura. Solamente es igual el proceso mental, ¿no? El proceso mental es tener adentro la máquina y escribir, ¿no? Escribir, pensar la idea, darle vueltas, y en la pintura también. Ese proceso es muy similar. Y en Sansu hay las dos cosas, ¿no? Hay dibujo, hay muchas palabras, hay un gran juego de palabras, hay un inicio de cada fragmento que es con una letra del alfabeto, pero cada cosa que escribes está acompañada de un dibujo. Ahora, hablemos de el género, que no significa necesariamente que hay que etiquetarlo o darle un género específico, porque siento que hay un poco de todo, ¿no? Hay cuestiones claramente biográficas, probablemente un poco de ficción, hay un poco de prosa, hay poema. Entonces es un compilatorio de géneros. Sí. Toda idea encuentra su camino. Toda idea encuentra su camino en ser un poema, en ser de pronto un texto largo, o de pronto 3 tomos de una trilogía. Y cada idea encuentra su casita, ¿no? Y eso pasa con Sansu, ¿no? Había poemas en donde simplemente, a la manera casi de un haiku japonés, era resumir eso, ¿no? Hay un claro ejercicio de memoria en el libro, que es como una especie de recopilación de recuerdos y una investigación, ¿no? Me imagino que debes haber conversado un montón. Cuéntame un poco eso y de qué te ha servido un poco para justamente pensar en lo que es la pertenencia, ¿no? Lo que es la identidad japonesa, o no necesariamente japonesa, o sea, tu identidad en general. La investigación corrió en gran parte escarbando en mi memoria, preguntándole a mi padre que falleció el año pasado, y otras fueron las fotografías, es preguntarse quién es él, porque indudablemente mientras más pasa el tiempo
la memoria de los otros se va, o sea, se van, ¿no? Y es necesario responderle a nuestra vida con la memoria, inclusive la memoria de los otros. Hablamos de japoneses, hablamos de asiáticos, hablamos de chinos y todo se mezcla, todos los meten en el mismo paquete. Sí. No sé dónde lo he leído, que habla sobre que es una especie de homenaje al chino de la esquina que eras tú mismo, que era tu familia, que eran los chinos de la esquina. Nosotros, mi abuelo tenía, mi madre después tuvo la misma bodega de la esquina, la del chino de la esquina. Nunca es el japonés de la esquina. Nunca es el japonés de la esquina. Es el chino de la esquina. Claro. Nosotros éramos los chinos de la esquina. Ya. ¿No? En tu libro está claro que has tenido algún interés en incorporar palabras japonesas, porque están, ¿no? Sí. Son del uso diario, ¿no? Ajá. Mi madre no decía la comida, sino decía gohan. Todas estas palabras, en algún momento al escribir el libro, dije, voy a escribir una memoria. ¿Cuánto de japonés tengo? Entonces comencé a señalar algunos objetos, ¿no? Plato, guan, ¿no? O tosan, o kazan, o toto. Poco a poco fueron apareciendo un gran abanico de palabras que tenía escondida adentro, ¿no? Yeah. Un montón, el gato es neko. Y el libro, al comienzo, en la maestría de escritura creativa, porque esto es un producto de esa maestría, se iba a llamar, tenía un nombre optativo que era El Otro Diccionario. Ok. Era porque era el otro diccionario que yo tenía metido dentro, ¿no? Entonces, este otro diccionario tenía una serie de palabras que de alguna manera me hacían entender que estaba dentro de en la médula, claro. estaba lo japonés. Claro, ¿no? claro. A pesar de lo caro y difícil que aún resulta hacer cine en el Perú, podemos afirmar que el desarrollo del documental peruano ha logrado sostenerse y evolucionar en el tiempo gracias al esfuerzo, al ingenio y compromiso de los realizadores. Y en ese panorama encontramos, por ejemplo, iniciativas como DocuPerú, que estimulan y acompañan la curiosidad de documentalistas amateurs y experimentados para desarrollar historias que impacten y alimenten nuestro acervo audiovisual. Vamos a conocer un poco más de cerca esta iniciativa. El documental es un arte de lo real. Para mí es una maravilla. El documental es memoria, ¿no? El cine documental es descubrir con él lo que está detrás de las convenciones. Siempre no hay una cosa visible, pero siempre hay algo detrás de eso visible. Bueno, el arte en general siempre va a ser subjetivo. Yo creo que el documental se puede construir desde lo personal y a raíz de eso conseguir un punto de vista. El documental, como todo cine es una construcción, ¿no? Y distintos equipos, distintas personas van a tener distintas miradas frente a un mismo fenómeno, ¿no? Entonces, hacer un documental sobre un tema implica que yo lo voy a ver de una manera y otra persona que podría trabajar el tema perfectamente haría un gran documental desde otro lado, ¿no? Viendo otras cosas, ¿no? Y eso es fantástico también, porque finalmente se genera también un diálogo entre distintas miradas del mundo. Yo creo que el punto de vista para cualquier director es algo muy difícil de conseguir, porque es eso lo que te hace único y hace que tu mirada sea única. Y el punto de vista es algo que, si bien uno tiene una mirada o mirada sobre las situaciones, sobre la realidad, sobre aquello que va a construir, esto también va cambiando, va dialogando, ¿no?, con la realidad. Eso es lo rico. No se trata de una cuestión rígida, sino el documental te permite conversar, estar atento, estar muy abierto, muy abierta, ¿no?, a cómo la vida, lo que está sucediendo, lo que huele, cómo son las cosas, te impacta, ¿no?, cómo se va sintiendo, ¿no? Sí creo que es necesario la investigación, es necesario saber a dónde va uno, saber desde qué punto de vista va a tratar de ver las cosas, tener una línea de lo que va a querer hacer, pero a la vez estar abierto a lo que se presente también. En el Perú pasa mucho que lo asociamos a lo periodístico, quizás, con una pregunta y a buscar distintas respuestas.
En cambio, en el cine, en tanto arte, un poco lo que se busca es generar nuevas preguntas, otras que no se hayan hecho antes. El punto de vista no es rígido, a lo que voy existe, pero no es rígido. Y la construcción es una manera de creación, entonces tampoco es rígida, no se va dando, ¿no? Y en el documental sobre todo se va terminando de construir en el montaje, ¿no? Increíble, un género que, como todos y todas sabemos, ¿no?, ha tenido un boom hasta, diría yo, más que la ficción, generando nuevas narrativas, expandiendo nuevas formas documentales, nuevas maneras de producir documental, nuevos mercados, nuevos espacios de distribución. Cada vez existen más fondos y más posibilidades de generar relatos documental. Es como que un género que nuevamente explotó, expandió y le dio sentido a muchas cosas que hacemos en el audiovisual. Lo interesante es que creo que en el documental, como precisamente trabaja con las subjetividades, con muchos elementos cotidianos, de contextos políticos, de coyuntura, el documental se expande a 1000 formas, ¿no? Una de las formas bien utilizada, y mucho en Perú también, en muchos lugares de América Latina, es este documental de bitácora, este documental fílmico, personal, que habla de la humanidad, habla de las problemáticas del contexto, pero a través de mi vida, ¿no? Yo soy el eje principal que da paso a otras narrativas y otras visiones del mundo, pero a través de mi mirada bien personal. Y como el mundo cada día está en una disyuntiva y una complicación política, ideológica, de clases, de medio ambiente, y las pugnas de los que tienen más cada vez más y los que tienen menos cada vez son más, pues el documental político que reivindica las luchas de los diferentes sectores, de los diferentes seres humanos y políticas, pues cada día está más presente también en el quehacer documental, temática de LGTBIQ, transgénero, temáticas de territorio, de cuerpo, territorio político, ecosistemas. Son problemáticas que cada día están más presentes porque el mundo cada día está más convulsionado, ¿no? Entonces yo creo que el documental es una herramienta para democratizar, para hablar de tolerancia y sobre todo de amor también, ¿no? Y yo creo que el documental es un arma importante también para inscribirnos personalmente en la historia, ¿no? La Escuela de Cine Amazónico nace por la necesidad de tener un espacio de formación para los jóvenes de la Amazonía que no contaban con un lugar donde encontrarse, donde compartir sus historias y poder entrenarse para llevarlas a cabo con las nuevas tecnologías disponibles. Tenemos tantas culturas en este territorio que ocupa más del 60% del país, sin embargo eso no lo vemos ni en el cine, ni en la televisión, ni en las redes sociales. Creemos que hay muchísimas historias que merecen ser contadas. Y no solamente contadas, sino crear los espacios para ser difundidas. Creemos que esto es posible realizarse en espacios como este, donde los jóvenes crean y colaborativamente, utilizando lo que llamamos la minga audiovisual, pueden lograr a partir de este trabajar juntos, construir juntos, soñar juntos para poder mostrar un país realmente diverso. En la Amazonía peruana no hay el acceso a la cultura que tenemos en las grandes ciudades, a la cultura formal, al cine internacional. La influencia en las obras de los chicos está marcada por la televisión, y la televisión local básicamente produce reportajes. Esto se notó en la primera etapa, pero ha sido todo un trabajo de lograr que accedan a otras obras, continuar con los Jueves de Cine Amazónico, que es un espacio para ver películas diferentes, y ha habido toda una evolución. Para que el alcance de cine amazónico se amplíe, tenemos que, en principio, empezar a romper con esos estereotipos, esos prejuicios que existen sobre la gente amazónica, ¿no?
Es triste encontrar en programas cómicos principalmente todos estos personajes que estereotipan y denigran muchas veces a hombres y mujeres de la Amazonía, ¿no? Y yo creo que el cine tiene que ser una ventana para mostrar las identidades desde las diferentes perspectivas de los peruanos. Y yo creo que poco a poco, si hubiese una política nacional, por ejemplo, para dar algunas horas semanales en el canal nacional para que estas obras puedan ser difundidas, estaríamos aportando mucho para la construcción de nuestra nación peruana. Porque si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a integrar como nación? El cine es una ventana fundamental para lograr integrarnos como país, conocernos como país, comprendernos como seres humanos y acercarnos a las culturas. Eso es hacer una película, es una gran aventura, como nuestra propia vida. ¿Cuándo empiezas a escribir tu historia? ¿Cuándo empiezas a filmarla? Nos separamos un momento del documental, pero vamos a seguir en el mundo audiovisual, en este bloque de El placer de los ojos, que repasa la obra del director griego Yorgos Lanthimos, un muy original y perturbador cineasta que acaba de estrenar Pobres Criaturas, que tiene una muy compleja y muy atractiva producción que podemos encontrar en diversas plataformas del streaming. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale. En los próximos días llegará a las salas comerciales de Estados Unidos la última ganadora del Festival de Cine de Venecia, Pobres Criaturas o Poor Things, del realizador griego Yorgos Lanthimos, que es protagonizada por Emma Stone, Willem Dafoe, y que los críticos que ya tuvieron la buena fortuna de verla en la Mostra de Venecia anticipan que será sin duda una de las películas que acapare la mayor cantidad de nominaciones al Oscar en la ceremonia del próximo año. Lamentablemente la película por ahora no tiene una fecha anunciada de estreno tanto en Latinoamérica como en el Perú. La buena noticia es que gran parte de la filmografía de este director griego, que es sin duda una de las voces y uno de los autores más originales y más difíciles de encasillar del cine contemporáneo, muchas de sus producciones se encuentran disponibles en las plataformas de streaming más populares. Para empezar, en Movie, que como sabemos es una plataforma que está dedicada más al cine de autor, al cine independiente, a los clásicos. Allí podremos encontrar, para empezar, Canino, del año 2009, que fue la película que lo puso en el mapa del cine internacional, que causó una gran conmoción cuando fue estrenada en el Festival de Cannes y que de hecho le hizo valer a Lanthimos su primera nominación al Oscar a la mejor película en habla no inglesa. Por un lado, en Star Plus está La Favorita, que es la película anterior de Lanthimos, que obtuvo nada menos que 10 nominaciones al Oscar y que tiene en su trío de protagonistas a 3 performances realmente cautivadoras y memorables de la misma Emma Stone, de Olivia Colman, que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria por su papel de la reina Ana, y Rachel Weisz, la actriz británica que aquí interpreta el papel de Lady Marlborough. I'm on my side. Como también es difícil de clasificar y determinar cuáles son los referentes e influencias detrás de el sacrificio de un siervo sagrado, y que tiene a Colin Farrell y a Nicole Kidman en los roles principales. Es un film inquietante, incómodo, que evoca a un tiempo el cine onírico y perturbador de David Lynch, pero también el horror corporal de las películas de David Cronenberg, y que en muchas de sus secuencias y de sus encuadres parece también rendirle tributo a Alfred Hitchcock y a Stanley Kubrick. Es una película que en su momento fue clasificada como de terror, pero que ciertamente no podría ser encasillada fácilmente en ningún género. Y esa es precisamente una de las principales características y virtudes del cine de Yorgos Lanthimos, que siempre desafía las expectativas, generan una auténtica experiencia distinta, a veces incómoda, otras veces divertida, pero siempre única. Y como dije, nunca deja al espectador indiferente. Mientras esperamos la llegada de Poor Things a nuestras salas, podemos ver El sacrificio de un siervo sagrado por HBO Max y La Favorita por Star Plus. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy
circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. El desarrollo del audiovisual peruano de los últimos años tiene mucho que ver con las políticas que se han desarrollado desde el Estado para financiar y acompañar a los cineastas en distintas etapas de su producción. Desde la preparación profesional hasta la ejecución del proyecto, la investigación, la producción y la distribución. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pasar un noticiario sobre cuando la mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifiaba, pateaba. Esta guerra civil. Bueno, el arte en general siempre va a ser subjetivo, ¿no? Digamos, siempre hay una mediación. Hay alguien que está observando esa realidad, que puede ser un individuo o puede ser un colectivo, ¿no? En el cine siempre es un equipo, finalmente, un equipo creativo el que aborda el proceso. Entonces, no es que es objetivo, ¿no? Pasa que en el cine documental a veces... en el Perú pasa mucho que lo asociamos a lo periodístico, quizás, ¿no? A una búsqueda orientada a entender un fenómeno con una pregunta y a buscar distintas respuestas. Tú dices documental y dices, reportaje, ¿no? Ahí está como asociación. Porque hubo una producción muy importante en la televisión peruana de programas periodísticos de corte documental en los años 90, ¿no? 80, ¿no? Entonces, como que la gente se quedó con eso, ¿no? Entonces, la naturaleza del cine, en tanto arte, siempre va a generar como cuestionamientos y por eso mismo en el proceso de hacer la película documental van a ir apareciendo nuevas preguntas también, que no estaban al inicio seguramente y en ese sentido el cine documental siempre es un espacio muy abierto. Son muchas preguntas que van cambiando y van apareciendo nuevas y hacia el final ya uno va encontrando algunas respuestas, no todas por supuesto. La idea es que queden abiertas para que el espectador pueda completar también la ecuación a la hora de ver la película, ¿no? Y terminar de darle sentido a lo que está viendo. Entonces siempre es un proceso abierto, creo, sobre todo en el cine documental, donde el camino siempre puede generar nuevas rutas. Creo que el lenguaje documental es una herramienta muy importante para el cine contemporáneo porque, por un lado, por temas de producción, puede amoldarse a nuevas maneras de hacer cine. Y desde la aparición de las cámaras digitales, ¿no? Digamos que es algo que surge a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, se popularizan y ahora, digamos, cada quien lleva una cámara en su bolsillo, ¿no? En su celular. Creo que muchas personas están acercándose de manera muy intuitiva a la capacidad de contar historias sobre lo que experimentan, sobre lo que viven en su día a día y sobre lo que ven, ¿no? Entonces, en esa medida, el documental se siente muy cercano. Es más fácil hacer una película documental en términos de costos y de producción, quizás, que una película de ficción, que va a tener más variables a tener en cuenta, ¿no? Quizás un documental puede hacerse una sola persona con su celular y ya está. Una película de ficción también, pero es menos común, ¿no? Entonces, creo que eso ha hecho que hayan muchos más documentales haciéndose, ¿no? Algunas para salas de cine, otros para YouTube o redes sociales, pero finalmente es un lenguaje que se va explorando constantemente, ¿no? Hay libertades por ejercer desde el cine, ¿no? Ser creativos, creativas, ser libres de experimentar siempre con nuevos formatos, ¿no? Que siempre estar buscando cosas nuevas a la hora de narrar historias. Creo que eso va a hacer que se genere un interés también mayor por ver. Pasaron muchas cosas y no todo está dicho. Yo fui formada en la Academia de Armando Robles Godoy y él era más bien de cine de ficción. Filmamos La Muralla Verde y después íbamos a filmar Espejismo. Y yo era su asistente de dirección en los 2 largometrajes que eran de ficción. En el intermedio me contrata un doctor, Oscar Ríos, para que le firme sesiones de ayahuasca en Iquitos. Para mí eso era algo completamente nuevo, entonces acepté, nos fuimos a Iquitos. Bueno, eso fue un descubrimiento impresionante, ¿no? Porque de repente encontrarme con la esencia de la Amazonía, con las sesiones de ayahuasca, con esa magia, con eso, me impresionó tanto que me di cuenta que el Perú era
La realidad peruana era muy desconocida para la mayoría de los peruanos. El documental es un arte de lo real, es descubrimiento. El cine documental es descubrir con él lo que está detrás de las convenciones. Siempre hay una cosa visible, pero siempre hay algo detrás de eso visible, y con el género documental uno encuentra eso. Muestra lugares a los cuales de otra manera quizás no se llegaría nunca. Rescata personajes, es un testimonio. El documental es memoria, ¿no? Toda la vida yo he investigado mucho, para mí siempre ha sido muy importante investigar sobre el tema, establecer más o menos una línea que yo seguiría, que era lo que a mí me interesaba. También hay que estar abierto a las cosas que se pueden presentar y que uno no esperaba. Muchas veces suceden cosas inesperadas que son de una riqueza enorme y que enriquecen el documental. Es necesario saber a dónde va uno, saber desde qué punto de vista va a tratar de ver las cosas, pero a la vez estar abierto a lo que se presente también. El documental ha seguido desarrollándose y ha comenzado a tener importancia a través de los años, también en los distintos países. O sea, antes el documental era un poco como el hermanito menor del cine de ficción, ¿no? Como que no se le hacía mucho caso. Ahora ha ido cobrando más presencia, y en países como el Perú, por ejemplo, cada vez hay más documentalistas, y no solo acá, en distintas partes del mundo. Hay más festivales especializados en documental, hay más apoyo al cine documental. Entonces sí hay un desarrollo importante del cine documental. Mi interés por el documental surge porque yo quería hacer un cine que esté al alcance de mis manos. Un cine artesanal, a pequeña escala, simple, en el que yo no tenga una historia predeterminada que contar, sino que el espacio, la relación con la gente, lo que está sucediendo, de allí emerge la historia, de allí emerge lo que va, la narrativa, ¿no? El documental en sus millones de formas, ¿no? Porque el documental es muy amplio, muy complejo y muy bonito también. El documental te permite conversar, estar atento, estar muy abierto, muy abierta, ¿no? a cómo la vida, lo que está sucediendo, lo que huele, cómo son las cosas, te impacta, ¿no? Cómo se va sintiendo, ¿no? Para mí el cine, en general, no tiene fronteras tan rígidas entre documental, experimental, ficción. Yo creo que estas fronteras son fronteras que la industria, el mercado, en todo sentido necesita crear para categorizar, para tener nichos, ¿no? La producción en general en el mundo está creciendo impresionantemente con el abaratamiento de los equipos y con las posibilidades que cada uno tiene de filmar, de editar, ¿no? Hay muchas películas hechas en TikTok, hay muchas películas hechas en Instagram, en diferentes redes sociales. Los formatos se están diversificando muchísimo, ¿no? Y lo que creo que está pasando junto con eso, y que sí me parece un poco peligroso, es que al diversificarse los formatos también se crean como modelos para cada formato, como moldes, y eso hace que se concentre mucho en aspectos que no son tan vivos como la creación, ¿no? Sino están más preocupados en seguir el formato, ¿no? Eso es lo que creo que trae también esta producción masiva, el que todo se formatee y solamente sigues la ruta predeterminada, y el documental o el cine en general, no solo el documental, está en diálogo permanente y atento a lo que está pasando y a cómo eso te impacta y a cómo eso cambia la ruta de todo, o a cómo eso puede hacer que otra cosa emerja. Entonces, si tú no estás atento a eso, no tiene vida. El documental, como el cine, tiene que tener... El documental es cine, y entonces está vivo. La mañana en la que te fuiste se ha quedado muy grabada en mi cabeza. Tu parada en la puerta de la casa. De nuestra casa no volteaste a mirarme, solo te fuiste. Yo terminé de estudiar comunicación en la Universidad de Lima y luego me fui a hacer un máster en documental y cine experimental.
mucho más atraída por la idea del cine experimental, que era algo que me llamaba mucho la atención. Pero una vez que llegué al máster y me encontré con una forma de hacer documental muy distinta de lo que me había imaginado o de lo que sabía, que era un documental menos informativo y mucho más acercándose al cine ensayo o al cine directo, y con mucho de cine autobiográfico, cine autorreferencial, con imágenes muy poéticas, ¿no? Era como, sí, te estoy contando parte de un momento histórico quizás, un momento personal quizás, pero con una sensibilidad única, que era algo que no sabía que se podía lograr con el documental. Yo creo que el documental se puede construir desde lo personal. Es importante como cineasta, como documentalista, el poder hacerte sentir a través de la cámara, a través de lo que estás contando. Que sí, puede ser una construcción desde lo personal, pero lo que va a ser único a esa película va a ser el punto de vista que tenga el director. Yo creo que en el Perú últimamente se están haciendo muchos documentales histórico-políticos, sociales, que pueden resultar muy interesantes como para conocer un poco más de la historia última peruana, pero que también tiene cierto sesgo, o puede tener cierto sesgo porque tiene la mirada de un director en particular, ¿no? Y creo que es muy importante, por ejemplo, recuerdo el documental de la Revolución en la Tierra, que fue un documental que se vio mucho justamente porque tocaba un tema muy político y un tema muy polémico, que hizo que muchos del sector conservador de la política peruana tenga mucho miedo, ¿no? Y que eso fue más bien lo que hizo que vaya mucha más gente a verla. Hay mucha gente que se dice, no, yo soy feminista, claro que sí, quiero la igualdad, pero te llamo feminazi porque eres una radical. Digo, pues, si por ser radical soy feminazi, entonces lo soy. Monarch, Legado de Monstruos, es una serie de Apple TV estrenada en la quincena de noviembre y cuya premisa se basa en entender el mundo a propósito de la devastación que dejó a su paso la batalla entre Godzilla y los titanes en la ciudad de San Francisco. ¿Qué sabemos de ella? Raúl Cachay nos lo cuenta en el siguiente bloque. If you come with me, you'll know everything, I promise. Sin duda, una de las series del momento, una de las series más comentadas de la actualidad es la que se estrenó hace ya algunas semanas a través de la plataforma de Apple TV Plus, Monarch, Legado de Monstruos, o Monarch Legacy of Monsters, que es una extensión en el streaming de las películas del llamado Monsterverso de los estudios Legendary Pictures, que desde hace ya algunos años ha ido estrenando películas dentro de la franquicia, consagrada primero a Godzilla, después a King Kong y después a todos estos monstruos conocidos como titanes, que son estas criaturas gigantescas, ciclópeas, que además de tener poderes radiactivos están escondidas en distintos puntos de la Tierra. La serie ha sido sorprendente en el sentido de recoger el espíritu de las viejas seriales de Hollywood, de las películas que veíamos de chicos en el cine, como las de la saga de Indiana Jones, en el sentido de llevar al espectador por locaciones y parajes exóticos, por presentar criaturas extraordinarias y por realmente ofrecer un entretenimiento digno de los viejos multicines de las películas de antaño. Es una serie que, como dije alguna vez, está diseñada especialmente para ser vista mientras uno come ingentes y copiosas cantidades de canchita. Hopes, dreams, ambitions. The mission was to protect their world and ours. La serie además está protagonizada, y esto es una curiosidad, por el excelente Kurt Russell y por su hijo Wyatt, quienes interpretan al mismo personaje en distintos momentos de la historia. El argumento básicamente está centrado en contar el origen y la historia de Monarch, la agencia secreta del gobierno de Estados Unidos que tiene precisamente a su cargo el monitoreo, el rastreo y la contención de estos monstruos, de estos titanes que habitan en las profundidades de la Tierra. Al menos dos de ellos tienen ya pues una larguísima historia en la pantalla y son dos viejos conocidos para los aficionados al cine.
sobre todo al cine fantástico. Me refiero obviamente a King Kong, que bueno, desde la película de la década del 30 hasta el remake del año 2005 de Peter Jackson, ha tenido innumerables pasos por la pantalla con más o menos éxito. Y por otro lado está Godzilla, que esta criatura que surgió casi como una forma de exorcismo pop a los horrores que dejó la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y que desde la década del 50, cuando nació gracias a los estudios Toho de Tokio, ha tenido ya más de 30 películas en el género que es conocido como Kaiju en Japón, y que de hecho, volviendo al Monsterverse de Legendary Pictures, tendrá un nuevo estadio en la pantalla grande en el 2024, para cuando se ha anunciado la nueva película de King Kong y Godzilla, Un Nuevo Imperio. En todo caso, mientras los aficionados a estos monstruos y al cine fantástico esperan la llegada de estas criaturas a los multicines locales, la serie Monarch, El legado de monstruos, es realmente inmejorable para tener 30 o 40 minutos a la semana de puro entretenimiento y de aventuras que creo que están a la altura, como dije hace un rato, de las viejas seriales de ciencia ficción y de cine fantástico, y incluso de las novelas que las inspiraron en su momento, de Edgar Rice Burroughs o de Arthur Conan Doyle. La recomiendo, Monarch, Legacy of Monsters, en Apple TV+. ¿Cuánto recuerdas de tu infancia? ¿Cómo has recogido esos recuerdos? ¿O hay una suerte también de invento, de fantasía? Creo que la infancia es ese reino ficcionado, ¿no?, que te han contado también, ¿no? Mi hermano Jorge, 3 años mayor que yo, me llamó una vez muy emocionado de leer el libro. Me dijo, me ha encantado el libro, me ha hecho llorar, pero me dijo, pero todo es mentira. Las partes en las que yo aparezco son mentiras. Entonces yo le dije, bueno, pues, pero es mi historia. Está bien. Y me pregunto cuán importante para ti también es de repente no profundizar o no develar profundizando en cosas que sí son verdad, y cuánto hay que de repente protegerse con la ficción. La ficción es una gran herramienta. Es la gran herramienta del disfraz. Podemos disfrazar hechos sumamente dolorosos, otros hechos que de alguna manera nos matarían, ¿no? Pensando en lo que uno puede heredar o no de sus padres, de sus abuelos, no puedo dejar de pensar en lo que tú puedes haber heredado en una de tus hijas, que conozco solamente a través de redes sociales y haberla visto una vez cantando, que es Elisa. Y lo recuerdo porque la última vez que te vi, aprendí que eras inmensamente melómano y tuve la fortuna de heredar tu colección digital de música que hasta ahora tesoro. Yo heredé de mi padre la melomanía, digamos, ¿no? Y sospecho, dime si me equivoco, que Elisa también, porque es una linda cantante, compositora, y me pregunto si es que eso es algo que tú puedes haberle heredado a ella. No, yo soy muy malo tocando y cantando, pero sí le he dado este legado que es la música, ¿no? O sea, de hacerle escuchar desde chicos, a todos, a los 3, ¿no? Que eso es lo mejor que podemos darle, nuestras pasiones, ¿no? Rock argentino, no sé, pop rock gringo, entre reggaetón y reggaetón, los escuchas escuchar eso. Sí. Entonces es maravilloso, ¿no? Creo que hay mucho de lo que damos, ¿no? Se va a transformar en algo. Se va a transformar, y no solo en los hijos, sino en la gente, ¿no? O sea, a mí el feedback que tiene la cuenta de Instagram es maravillosa, ¿no? Porque hay gente que me escribe y me dice, has escrito lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces,
yo esto yo lo he escrito en cualquier sitio, en el baño, en la cama, medio dormido, ¿no? Pero has sentido esto, entonces esta sensación de identificación es enorme. Sí, lo es, y además a mí me llamó la atención especialmente en pandemia, cuando andábamos un poco más pegados en las redes sociales, vi cómo creció inmensamente tu cuenta de Instagram y cómo reposteaban tus textos, ¿no? Porque por lo que dices tú, había como un alto nivel de identificación por esas palabras tan bien elegidas y tan sensibles, y otras también bien potentes, ¿no? Y removedoras, que te hacían pensar no solamente en emociones personales, sino también en el país, ¿no? Sí, y en una lo colectivo, ¿no? Claro, exactamente. Me llamaron la atención algunos, ¿no? Y quizás no hay mucho que explicar, aunque de repente sí, pero me acuerdo de uno que decía, voy a cargar a un muerto para ver cuánto pesa un país. Sí, ese es bastante... no tengo ni siquiera que explicarlo. Exacto. Yo no estoy alejado de la realidad. Y muchas veces eso que sucede, ¿no? Esta especie de malestar que sucede, para mí es totalmente absorbible. Yo lo asimilo, ¿no? Y sale algo que muchas veces no quería. Escribir es un bypass de tu cabeza a tu estómago. Sí, es cierto. Todo se queda, muchas cosas se quedan ahí, ¿no? No por gusto uno dice hacemos hígado con la cabeza, con el cerebro. Lo visual te hacía retener muchas cosas que la escritura más bien te permitió abrir. Claro, es como estar compartimentado y de pronto cierras uno y abres otro, ¿no? Pero la literatura es imagen. O sea, la literatura está basada en la imagen para mí. Saber ambientar un texto, saber ubicarlo. Nada, la natural confluencia de todas las artes, ¿no? Así es. ¿En qué momento estás ahora, habiendo ya publicado Sansu, ya terminaste tu maestría de escritura creativa? ¿Sigues pintando, me imagino? ¿Sigues dibujando? Sí. Tomándome una especie de receso, luego de unos impases de salud, tomar las cosas, ya que voy a vivir muchísimos años, tomar las cosas con mucha calma, presentar Sansu en otro sitio. ¿En Japón? Te decía Japón, no necesariamente porque... Japón también podría ser interesante. Porque has ido a Japón. Sí. ¿Y qué tal ese viaje? ¿Qué tal tu encuentro con Japón? Es un encuentro como para sentirse peruano. Es el encuentro de por sí en donde me he sentido más peruano que nunca. No soy japonés, entonces antes creía que teniendo los ojos rasgados podía mezclarme entre la gente hasta que la malograba pues hablando, o en sí es el lenguaje corporal, ¿no? Ningún japonés te movería tanto las manos para hablar, ¿no? En cambio, yo soy de lo peruano, es el lenguaje corporal, ¿no? No sentí esa pertenencia que siento aquí, ¿no? Pero lo Nikkei ha sido formado durante años, ¿no? Como mis grandes padres, por ejemplo, mis grandes padres artísticos, gente como Venancio Shinki, como Tilsa, como José Watanabe, ¿no? Como Buzo Higa, por ejemplo, ¿no? Gente que ha hablado sobre esto, que en su misma pintura hay algo indefinible, pero que está ahí, que es lo Nikkei, lo fusionado, ¿no? Y creo que ese es el gran valor de una comunidad, llamémoslo así, que se ha fusionado a nivel gastronómico, a todo nivel. Gracias, ha sido un placer volver a verte. Igualmente, Gracias. Denise.
Y así llegamos al final de este programa especial de Presencia Cultural, parte de una breve temporada que vamos a dedicar a recuperar algunas piezas importantes de lo que fue el año 2023 en este espacio. Hemos tenido a Eduardo Tokeshi, un especial del documental peruano y una pequeña guía para aprovechar el enorme universo del streaming. Como siempre, gracias infinitas a ustedes por estar con nosotros, por dejarnos entrar en sus hogares en este verano 2024. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros por ese medio. A nombre del equipo de Presencia Cultural, sepan que estamos encantados de recibir siempre sus comentarios y así poder estar más cerca. Nos encontramos el próximo domingo a la misma hora. Feliz semana para ustedes.